Padre Celestial, Jehová Dios Todopoderoso, en esta tarde de miércoles, le damos gracias porque usted es fiel, porque usted es real y porque usted siempre está trabajando en cada uno de nosotros. Después de alabarlo, glorificarlo y exaltar su santo nombre, en esta hora sujetamos nuestra mente, pensamientos, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, sujetos a Cristo Jesús, para que solamente la palabra de Cristo Jesús fluya como quiere y esa palabra sea sembrada en sus corazones de sus hijos, hijas y de los pastores, para que ellos sean una extensión de esta restauración. La gloria es para usted, en el nombre de Cristo. Amén. Pues siéntense. Pues le damos gracias al Señor Jesucristo, porque Él está con nosotros siempre trabajando y preguntándole al Señor Jesucristo. Él nos ha dado la predicación de esta tarde. La predicación es la restauración del querer como el hacer en los hijos de Dios. La restauración del querer como el hacer en los hijos de Dios. Bueno, nos está hablando de la restauración. Hoy toca a restaurar el querer como el hacer, ¿verdad? Como es una casa apostólica que Dios nos ha entregado la visión de Dios apostólica para México y las naciones, de acuerdo a la palabra Hechos 3:21, la restauración de todas las cosas, y en Efesios 1:10, y de reunir todas las cosas en Cristo. Entonces, hoy quiere el Señor hablar de la restauración del querer como el hacer en los hijos de Dios. Bueno, hoy le toca al querer como al hacer ser restaurado en los hijos de Dios. Sabemos que nosotros, cuando no conocíamos a Dios, nos hablaban de Dios, pero como seguíamos una religión, no queríamos nada con Dios, ¿verdad? En ese momento, en ese tiempo, hasta que gente se puso a orar por nosotros. Amén. Y Dios tocó nuestros corazones. Sí, y entonces quisimos buscar a Dios. Querer es desear algo, ¿sí? Y hacer es llevar a cabo algo, ¿sí? Entonces, cuando uno viene a Cristo, hay ese cambio. Y entonces, cada hijo, cada hija espiritual, y también así como los ministros de Dios, sean de los 5 ministerios, aprendemos a querer y hacer las cosas que van a la par como Dios quiere. Porque a veces el pastor quisiera que pues toda su familia esté sirviendo. Por ejemplo, hemos visto casos. O hijos de Dios que quieren que a la voz de ya todos estén recibiendo al Señor al instante. O a veces que los pastores y pastoras se desesperan porque pues hasta que no van a traerlos con su carro o su camioneta, entonces vienen. Y el día que no van a traerlos, no vienen. Entonces, el Señor quiere que se hagan las cosas en el Espíritu, no con métodos carnales, que es lo que hemos estado viendo. Y hoy en estos días el Señor nos ha mostrado cómo hay muchos que están haciendo negocio en el sentido de, según ellos, enseñar para que una iglesia crezca, para que una iglesia sea de multitudes, enseñar según ellos sus métodos, pero analizando y viendo son métodos carnales, donde ellos traen un cantante cristiano entre comillas, invitan a gente y jóvenes, y esos jalan otros jóvenes, pero al final está llena la iglesia, pero comprometidos pocos. La mayoría son seguidores, la mayoría nada más quieren bendición, pero no se comprometen. Entonces, el hacer y el querer en la obra de Dios con métodos carnales, se tendrá que usar métodos carnales para tener la gente ahí. Y en todas las iglesias, así como llega gente nueva y se ancla, así llega gente nueva como espectadora y nomás ve y anda dando vueltas en todo el año. Eso es lo que está sucediendo, porque el amor de muchos se ha enfriado, y más en este tiempo. Así es. Entonces, lo que vamos a ver es que
el querer como el hacer lo va a hacer únicamente el dueño de su iglesia. ¿Quién? Jesucristo. No nosotros, no con las estrategias, no con nuestros planes, no con nuestros métodos. No, el único que lo va a hacer es Dios. Él va a poner el querer como el hacer de llevar una alma, una familia, una iglesia. El Señor, como Él abre las iglesias a nivel mundial, pues Él ya sabe que gente va a llevar a una iglesia y a otra que va a llevar. Él pone el querer como el hacer. Cuando vamos a restaurar el púlpito de su diseño original, que por cierto va a ser este sábado, vamos a predicar allá afuera. Y es más, ni nosotros sabemos quién va a ir a escuchar la palabra de Dios. ¿Quién va a estar sentado por ahí? ¿O quién va a recibir a Cristo? ¿O quién va a recibir un tríptico donde tenemos la información de la iglesia, donde nos congregamos físicamente? Pero Dios ya. Amén. Entonces el Señor es el que lo puede hacer, es el único. Él pone el querer como el hacer. Y restaurar el querer como el hacer en los hijos de Dios es que nosotros tenemos que seguir la guianza del Espíritu Santo. En todo y por todo y Amén. Para todo. Y es ahí donde se va a descartar que si se vamos a abrir una iglesia, la mayoría de la gente se dirige por métodos carnales. Al abrir una iglesia y establecer pastores en una cierta ciudad o colonia, pueblo, dicen, a ver cuántas iglesias hay por aquí. Pues, ¿sabes que hay que invitar a esos pastores para que traigan su gente? Y pues esté un montonal de gente. Y pues abren el primer día esa iglesia y se llena y hasta no cabe, porque regalan comida o ropa. Pero pasa eso, a los 3 días no hay nadie, nomás está el pastor y la pastora. Entonces, esos son métodos carnales. Ese es querer como el hacer para que haya gente ahí con métodos carnales. Y así no se pueden hacer las cosas de Dios carnalmente. Por eso el Señor le decía también, dice que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. En la adoración y en la alabanza. Imagínate el querer como el hacer para que venga gente nueva a la iglesia. Sí. Claro que nosotros somos parte de predicar la palabra, anunciarla para que de esa manera ellos vengan. Pero Amén. El que lo va a hacer es Dios. Amén. Sí, así es. Nosotros nomás tenemos que enseñar, predicar y nada más. Nunca obligar. Porque a través de los años nos hemos dado cuenta que muchos pastores cuando inician el primer año pues se desesperan porque pues ya los van a traer a su casa y ya vienen y de nuevo los van a traer. El día que no los van a traer, no vienen. El día que no les dan comida, no vienen. Entonces se desesperan y quieren empujar a la gente, quieren obligar a la gente, quieren presionar a la gente, quieren insinuar de que vayan, pero no es eso, es lo que está. Yo cuando estaba viendo ese hombre, hay un hombre que está diciendo que invita a la gente, a los pastores, para que vaya y les enseñe cómo hacer crecer la iglesia. Y definitivamente es carnal, porque el único que puede hacer crecer la iglesia es Dios. No hay nadie más. Así es. ¿Sí? El único que puede hacer permanecer un ministerio nuevo es Dios, porque Él es el único que levanta pastores, pastoras, maestros, evangelistas, profetas y apóstoles. Él nada más. Lo que es de Dios permanece y crece. Permanece y crece, Amén. Pero es por tiempos. Entonces vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Filipenses capítulo 2, versículo 13. Ahí está la clave. ¿Sí? Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso tiene que quedarnos bien claro a todos los que servimos a Dios, a todos los que son pastores, a todos los que son evangelistas, más que nada a los pastores y a los apóstoles, porque ellos están pastoreando. ¿Sí? Entonces, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, nos está hablando bien claro. El único que va a decir
le va a hablar a alguien, ¿sabes que ve a la iglesia fulana? Ve a esta iglesia. ¿Quién lo va a hacer? Dios. Así es. Él lo va a hacer, porque Él pone el querer como el hacer. Amén. O sea, en pocas palabras, tú puedes predicarle a alguien. ¿Cómo vamos a ir a evangelizar y llega la gente, recibe a Cristo? Le decimos, le damos la información, pero el que pone el querer como el hacer es el Señor. Amén. De traerlo Santo. o decirle, ¿sabes qué? Ve a Gloria esta a Dios. iglesia o ve a esta otra iglesia. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo, Jesucristo. Gloria a Dios. El dueño de su iglesia, Santo. el dueño de sus hijos, Sí, el amén. dueño de los ministerios, Amén. el dueño de los dones. Entonces, hoy por hoy, la apostasía que está creciendo, ellos quieren enseñar con métodos carnales, obligando, presionando, regalando, trayendo a la fuerza su camioneta o carro, y el día que no nace, no hay nadie, cero. No hay nadie, cero. Sí. ¿Por qué? Porque es que no es el tiempo de Dios. Incluso los pastores tienen que ser procesados al iniciar Dios con ellos una iglesia nueva, y pasan desiertos donde Dios los prueba. No le llevo almas para ver si me ama, para ver si me va a servir, para ver si va a predicar. Ajá, Dios sí, no le sí. lleva almas, no le lleva. Y entonces la gente, para empezar, los pastores empiezan a desesperar, dicen, pues que quizás ni Dios me llamó y yo ya dejé mi trabajo que tenía antes. Y entonces empiezan a dudar, empiezan a flaquear, Dios los ve desde arriba y hacia abajo, porque dice la palabra de Dios aquí en Salmos 32:8. Salmos 32:8. Dice la palabra de Dios en Salmos 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Wow. Dios fija sus ojos sobre los pastores, Amén. sobre los hijos e hijas, sobre los apóstoles, sobre los todos, en todos, porque es muy importante entender. Pero hablando de los pastores, y también de los apóstoles, porque los apóstoles los usa Dios para confirmar ministerios, para establecer los ministerios en la tierra, ungirlos, prepararlos, entrenarlos y enviarlos y abrir una nueva iglesia y poner a los pastores, establecerlos ahí. Pero pues la gente se emociona porque dice, quiero ser pastor, y ya cuando está sentado en la silla ya pues se desespera por ser pastor y tomar su llamado. Pero ya cuando pasa la práctica se da cuenta que no era como pensaba, no era como se lo habían dicho, sino que es ser procesado por tiempos y por temporadas. Y es ahí donde lo que es de Dios permanece y crece, y lo que, aunque fue llamado por Dios, dudó, va para atrás, porque al final Dios nos prueba. Y entonces el Señor quiere que seamos dirigidos por Él, porque eso dice la palabra de Dios. Pero vamos a ver que Dios pone sus ojos, ¿verdad? Ya vimos, ¿no? Y ahora vamos a ver la palabra de Dios que está... Vamos a ver aquí. Estoy viendo... Bueno, es muy importante entender esta parte, ¿sí? Efesios 4:16. Efesios 4:16, ¿sí? En el libro de Efesios, sabemos que Efesios fue un lugar donde fue el apóstol Pablo, una iglesia, ¿verdad? Lo mandó Dios al apóstol Pablo a los Efesios, ¿verdad? Para, pues, darles este mensaje. Dice la palabra de Dios, el libro de Efesios, ¿qué dice ahí? Vamos a ver qué dice ahí la palabra de Dios. En Efesios capítulo 4, versículo 16. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 16. Dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de saber que el que lo va a hacer es Dios, como aquí estamos viendo, ¿verdad? En amor, ¿sí? Entonces,
nosotros debemos de saber que Dios hace como Él quiere las cosas, ¿sí? Y entonces, dice aquí, todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, y vamos a ver Efesios 4:6, ahí mismo, pero en el versículo 6, un Dios y Padre de todos. ¿Sí así dice en Efesios 4:6? Un Señor, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Sí? Entonces Dios nos mira, ya vimos, con amor, y Él hace crecer la obra. Es un Dios que pone en nosotros el querer como el hacer. Querer es el deseo de ir, el deseo de hacer, querer. Y el hacer es cumplir algo que te has propuesto, ¿sí? Y en este caso, ocuparnos por el crecimiento de la iglesia, ocupándonos por el crecimiento personal tuyo. Pero arriba de todos nosotros está un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, ¿sí? Aquí, si se dan cuenta, de todos, sobre todos y por todos y en todos, ¿sí? En todos, porque Dios tiene, sabemos que todos los que estamos en el reino de la luz, en el reino de Jesucristo, somos hijos de Dios. Amén. Pero los que están en las religiones, los que están en las millones de religiones, esos pertenecen al reino de las tinieblas. Y esos de las religiones, si se dan cuenta, como hablamos, que Dios puso en el querer como el hacer en Faraón para darle el anillo a José, para darle unas vestiduras de lino finísimo. Amén. Y para ponerle un collar de oro. Sí, así O sea, en pocas palabras, Dios tiene el dominio de todo, hasta de los impíos. Él les pone el querer como el hacer también, ¿sí? Pero lo que nosotros debemos entender, que para que el crecimiento de la iglesia que te encargó Dios y esa familia sea completa, salva, el Señor quiere que tengamos paciencia, que estemos orando y ayunando, y que estemos edificando en amor. Amén. Pero sobre todo ser paciente, porque muchos se impacientan y entonces empiezan a usar métodos carnales. Y entonces, cuando se impacientan y empiezan a hacer métodos carnales, pues se inventan muchas iglesias membresías, credenciales. Y llegas a esa iglesia y hay algún diácono que tiene una libreta o unos formatos de hojas y dice, ¿sabes qué? Dame todos tus datos, tu teléfono, hasta una foto. Mira, vas a ser miembro de esta iglesia. Así le pone, miembro de la iglesia tal. Fírmale y vas a estar aquí todos los días. Y fírmale. Te comprometen a la fuerza. ¿Y qué pasa? Que vienen las pruebas y la gente se va de ahí. Entonces no sirvió las credenciales. Hay gente que tiene credenciales, hay gente que tiene membresías, hay gente que tiene recomendaciones, hay gente que tiene amigos teólogos y dicen, pues ahora, pues ya estuviste en el instituto bíblico, ahora te vamos a escoger como pastor, pero Dios ni lo ha escogido. Es que ya estuviste en la escuela de profetas y vas a ser un profeta, pero Dios ni siquiera lo ha visto como profeta. Es que ya estuviste en una escuela de apóstoles y ahora pues vas a ser apóstol, pero si Dios no lo tomaron en cuenta, y menos Dios los ha tomado y llamado a ellos. Entonces, eso son las cosas en la carne. Hay mucha gente que ya ungieron con aceite y le vaciaron 2, 3 botellas de aceite o una botella, exageramos. Pero Dios ni lo ungió.
Es más, Dios ni siquiera lo conoce, y así como esos, hay muchos que están predicando y piensan que, pues porque hay multitudes, está Dios ahí. Pero tristemente debemos de entender que para este tiempo, que estamos en el último tiempo, de que el Señor está en un abrir y cerrar de ojos, está por venir, tenemos que no irnos por las señales, hermanos. No tenemos que ir por lo que den, o de comida, de ropa, de vendimias, de Biblias, porque también lo usan mucho. Hay que irnos por la doctrina que están predicando y trayendo. Eso es lo que nos va a determinar de si realmente un siervo es de Dios, si está en el Espíritu, o ese siervo no es de Dios y está haciendo las cosas en la carne. La mayoría se está dirigiendo por la carne. La mayoría no se está dirigiendo por el Espíritu de Dios. Por eso el Señor nos dejó bien escrito en Romanos 8:14. ¿Qué dice en Romanos 8:14? ¿Sí? En Romanos 8:14 dice la Escritura, la palabra bendita de Jesucristo. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, la restauración la restauración del querer como el hacer, el único que te va a guiar para que hagas las cosas en el Espíritu, la gente llegue a esa iglesia, es ver una iglesia en fuego, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia en santidad, una iglesia que predica cristocéntrico. Amén. Y esa es la forma como Dios va a crecer y llevar almas, porque están sucediendo cosas por el Espíritu de Dios. Y así hubiera pocas o muchas, el Señor obra como Él quiere. Y vemos que la mayoría de las iglesias están llenas, pero es porque hay regalos, porque hay comida, porque hay vendimias, porque hay regalos de rifas, porque llegó un cantante cristiano, entre comillas, famoso, reconocido, y ahí tráete el montonal de gente. Mira, van a cobrar ahora ya no 1,500 pesos y vamos a ver cómo lo usa Dios, pero ni siquiera ya está Dios porque está cantando herejías. Entonces, las membresías que cobran, no solamente te dicen vas a tener esta credencial, te cuesta la credencial por ser miembro de esta iglesia. ¿Ha visto allá en Estados Unidos hasta $1,000? Para que te des una idea, la más barata. Otra, $100, depende de la zona, en Estados Unidos. Otros empiezan a regalar comida, otros empiezan a regalar ropa, otros empiezan a llevar un payaso para que divierta a la gente y traigan a la gente, pues entreteniéndola. ¿Y para caíste? Y generalmente lo hacen en el Día de los Niños, porque ellos se alinean a las fiestas del mundo. Hacen alianzas, hacen invitaciones personalizadas, ¿sí? Dan canastas de despensa, ¿sí? Playeras con el nombre de la iglesia para que ellos empiecen a amar esa playera, más esa playera que a Dios. Y entonces, ese es empezar a hacer las cosas en la carne. El querer como al hacer, que esa gente se vea obligada para estar allá. Pero sabemos que si Dios no la llevó ahí, ha sido emoción, al rato viene una prueba, va para allá, se sale de esa iglesia, se va a otra. Entonces, restaurar el querer como al hacer en los hijos de Dios, que nos quede claro, siervos, siervas, hijos, hijas de Dios, solamente lo va a hacer Cristo, el autor y consumador de la salvación y el dueño de la iglesia. Él va a llevar las almas, no te desesperes. Él va a hacer su obra de acuerdo a su voluntad y tiempo. Sí, amén. Pero Él te está probando. Gloria a Dios. Y a veces nosotros pues no entendemos esos procesos. Por eso tenemos que entender que dice en Habacuc 2, 3, 4. ¿Habacuc? En Habacuc capítulo 2. ¿Sí? Entonces, nuestra misión es predicar, enseñar, ¿sí? En el Espíritu. Amén. Y ya Dios va a hacer la obra, Gloria a Dios. pero no yéndola a traer, ¿sí? Como acarreada, para que esté allí, ¿sí? Vamos a ver qué dice el libro de Habacuc, ¿sí? El libro de Habacuc, ¿sí? Capítulo 2, versículos 3 y 4. Habacuc. ¿Sí?
Vamos a ver ahí qué dice. Dice la palabra de Dios en Habacuc capítulo 2, versículo 3 y 4. Vamos a ver, dice, aunque la visión tardara, habla de tardar, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Entonces, en pocas palabras, nos está hablando que el propósito, que la asignación, que la misión, que la comisión que Dios te encargó, ¿cuál es la que nos encargó? Ir por el mundo y predicar la palabra y a todas las naciones. Es la comisión. Asignación es la visión de la restauración de todas las cosas y reunir todas las cosas en Cristo, de acuerdo a Hechos 3:21, Jesús 1:10. Así es. La visión va a tardar. Ahí está, aunque la visión tardare, dice adelante que se va a cumplir. Pero hay una condición. Si permanecemos y hacemos el querer como el hacer, enseñando a Cristo y predicando a Cristo y estar llenos del Espíritu Santo, para que de esa manera el Señor se manifieste en milagros, sanidades, liberaciones, portentos, maravillas, prodigios, hazañas, y de esa manera ven cuántos vemos que, bueno, es muy importante ver las señales, porque también son parte, pero más que nada es la doctrina. Y cuando tú ves la doctrina, dices, no, ahí se está predicando como está escrito en la Biblia, vamos para allá. El Espíritu Santo les pone el querer como el hacer, y no los métodos de ciertos o ciertas siervas que dicen, pues vamos a regalarles esto a esta familia y hay que invitarlos a la iglesia y enviarles invitaciones personalizadas. Le regalan y sucede que nomás fueron ese día porque le regalaron y jamás llegaron. Entonces, va a tardar porque Dios siempre nos procesa. Sí, amén. Aquí no es como la carne, las cosas que hacen en la carne, en las emociones. Quieren ahorita y rápido y ya, y enojado. Y en el espíritu no. En el espíritu, Dios nos procesa en el espíritu y es por tiempos, es por temporadas. Y para eso se necesita paciencia, para eso se necesita fe, amén. Para eso se necesita estar mirando a Cristo, sí, para eso se necesita depender de Cristo, para eso se necesita ayunar y decirle al Señor, hágase tu voluntad, mas no la mía. Sí, amén. Porque de esa manera el Señor va a traer las almas, el Señor va a llenarla, va a multiplicarla. Pero no es por nuestros métodos carnales, que hay que traer a tales iglesias para que ven aquí, será un montonal. Y al final, al otro día, no hay nadie. O nomás los que 2 o 3. Entonces, esos son métodos carnales. Por eso, el querer como el hacer, el único que lo va a hacer es el Señor Jesucristo. Que ya vimos que está sobre todos, por todos y en todos. Ya lo vimos, ¿sí? Entonces, vamos a ver que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1:12. 1 Corintios, vamos al libro de los Corintios. Sabemos que la palabra Corintios se refería a una iglesia que en ese tiempo estaba y que el apóstol Pablo fue enviado por Dios a la iglesia de los Corintios a anunciarles esto. En el capítulo 1, versículo 12. Dice la palabra de Dios. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo de Cristo. Entonces, en pocas palabras, el querer como el hacer, ¿quién lo va a hacer? Cristo. ¿Sí? Por eso no lo iba a hacer allá Apolos, no lo iba a hacer Cefas, no lo iba a hacer Pablo. ¿Quién lo iba a hacer? Cristo. Y el querer como el hacer en la iglesia lo hace Cristo, nadie más. Nosotros nada más hacemos la parte que nos corresponde predicar. Ya el Señor sabe, cuando vamos a restaurar el púlpito, su diseño original allá afuera, si las almas las va a traer acá o no. Pero nosotros ya hicimos nuestra parte, que eso ya trae bendición. Ahora, muchos obligan a la gente mandándole camionetas, regalándole ropa.
pero esa persona no va a estar ahí, porque al día que no le regalen ya no está. No. Entonces, en pocas palabras, para vivir en el Espíritu y el querer como el hacer, lo hace Dios, tenemos una victoria asegurada, Amén. sin gastar tanto dinero, sin aplicar tantas estrategias carnales, sin aplicar tantas agendas carnales, de entretenimiento, de emoción, de gritería. Ahí viene el cantante Marcos Witt, por ejemplo. Y ahí van, paga 1000, y ahí van, y todavía pagan. Sí. Pero, o sea, son emociones, es carnalidad, y así hay muchos pastores para hacer crecer ellos según la iglesia que les entregó Dios, pero ya están fuera de combate. ¿Por qué? Porque están en puro entretenimiento, en puro circo. Ajá. Entonces, nosotros debemos de entender que así como Dios te escogió, me escogió para salvación, así como escogió a Bernabé y a Pablo, apártame a estos dos para la obra del ministerio. ¿Quién lo hizo? Solamente Dios. No es del que quiere, no es del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. No es de aquel que tiene muchas credenciales, que tiene muchas recomendaciones, que tiene muchos estudios teológicos, que está bien que haya tenido, pero si no lo llamó Dios, de nada sirve. Sí. Por eso debemos de entender que las cosas de Dios se hacen por la voluntad de Dios y dirección de Dios, y Él pone el querer como el hacer. Nosotros, nuestro deber como predicadores, ministros de Dios, solamente es predicar y enseñar. Amén. No obligar, no Así presionar. Es. Gloria a Dios. Santo. Porque eso no sirve. No. A través de los años nos hemos dado cuenta que Dios es el único que pone el querer como el hacer, y eso es lo que quiere restaurar hoy, que entiendas que la obra, el crecimiento de la iglesia, el crecimiento de tu ministerio, el único que lo va a hacer es Jesucristo. No tu dinero, no tus estrategias, no tus agendas de diversión, de vendimias, de regalar ropa, etcétera. Eso no lo va a hacer. Y por eso vemos ahora lo que vamos a ver en la palabra de Dios en San Juan, capítulo 6, versículo 26. Vamos a ver qué nos dice el libro de San Juan. Es muy importante. San Juan, capítulo 6, versículo 26. Vamos a ver qué nos dice las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, 26. en San Juan, capítulo 6, versículo 26. 6:26. Vamos a ver qué nos dice ahí. En San Juan capítulo 6 nos dice la alimentación de los 5,000. En San Juan capítulo 6 versículo 26 al 51. Está largo, ¿verdad? Sí. Pero nada más vamos a leer el 25, 6:25 y el 26, ¿sí? Para entenderlo. San Juan capítulo 6 versículo 25 y 26 dice: y hablándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, una pregunta, ¿cuándo llegaste aquí? ¿Cuándo llegaste acá, perdón? ¿Cuándo llegaste acá? Y en el 26 respondió Jesús y les dijo: de cierto, os digo que me buscáis, fíjate lo que le está diciendo. De cierto, os digo que me buscáis. O sea, que estaban buscando ¿a quién? A Jesús. Lo estaban buscando. Eso quiere quedar bien claro en la iglesia. Porque como Dios ha anunciado, muchos andan buscando reconocimiento de su ministerio. Muchos andan buscando que le aplaudan su ministerio. Muchos quieren salir antes de la cueva de Adulán y ser mostrados. Pero todavía no es el tiempo, porque Dios dice en su palabra: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que en el tiempo de Dios Él te dé a conocer. O sea, Él los exalte. Entonces aquí dice: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. ¿Te das cuenta? Entonces aquí está bien, ¿cómo te diré? Es la palabra de esta predicación, es el centro de esta predicación, que muchos siguen a Jesús por lo que les da, ¿sí? Y la mayoría de la gente se encasilla nada más en esto, los ministros y ministras: regalar ropa, regalar comida,
Por ejemplo, a través de los años hemos dado cuenta en los cultos de acción de gracias o fiesta para Jehová, pues hace uno comida y viene gente y hay gente que ni conoces y hasta lleva toda su familia, desde el más grande hasta el más chiquito, y van a comer. Está bien, porque para eso es para comer. Pero el problema es que nomás les interesa comer, no les interesa comer alimento espiritual, ni tener compromiso con Dios, ni hacer un compromiso con Dios. Solamente van, como dice aquí, por la comida. Buscaban a Jesús por la comida, por la botana, por la bendición. Pero les decía, a ver, ayunen, tan siquiera oren 1 hora. No, es bastante, 1 hora. Pero es que 1 hora tienes que orar para que no caigas en tentación. Pero dice, no, es mucho, Señor. Entonces ese es el problema, que empiezan a usarse métodos carnales, y el día que no hay comida, nadie aparece. El día que no hay regalo de ropa, como hay muchas iglesias coreanas que hacen aquí en México, pues tampoco va. No. O el día que no llega el payaso fulano, pues no van los jóvenes, y menos los niños. No. Porque así se les está instruyendo. Entonces, aquí está el parteaguas, de que muchos empezaron bien, como dice la palabra de Dios, que unos empezaron en el espíritu y terminaron en la carne sota, en la carne, en las emociones, en el entretenimiento, en el circo. El querer como al hacer para servir a Dios con métodos carnales, con membresías, con comida, con regalos. Y el día que no se hace, no hay nadie. O si quieren que haya gente, tienen que hacer eso todo el tiempo. Sí. Pero ahí ya no está la voluntad de Dios, ni está el querer como el hacer de Dios. Y entonces, ¿dónde está el querer como el hacer de Dios? Pues ser dirigido por Dios, enseñar, instruir, preocuparnos, estar en santidad, estar en integridad, estar lleno del Espíritu Santo. Y predicando la doctrina tal y como está, para que se vea la diferencia de qué es lo que se está enseñando, de qué es lo que se está hablando, de qué es lo que está impartiendo Dios, todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios, todo lo que dice la Biblia. Y entonces hay manifestación de Dios, sí, poder, milagros, sanidades, liberaciones. Por eso en una iglesia que se manifiesta Dios y Él liberta, pues muchos buscan esos lugares. ¿Por qué? Porque ahí se rompe todo trabajo de maldad. Y muchas iglesias que no es que no fueran llamados para eso, sino que están en pecado, no viven en santidad. Y el diablo nada más se burla, y aunque sea una iglesia grande de multitudes, pero nada más pues está el entretenimiento y la carne. Así es. Y el diablo pues se burla de ellos, porque los trae como trapeadores de un lugar a otro. No está Dios. Sin Dios no somos nada. Y el Satanás sabe que una iglesia que no se dirige por el querer como el hacer del Espíritu de Dios, sino que por la carne, por el espíritu del mundo, hace mucho sus estrategias para atacar a la gente a la iglesia, entre comillas, y el mundo se mete en esas iglesias. En lugar que el mundo fuera impactado por el Espíritu de Dios, de la iglesia hacia el mundo, ahora sucede que el mundo se metió en la iglesia cristiana evangélica, que hace el querer como el hacer en la carne. Esa es una iglesia fuera de combate, porque está haciendo el querer como el hacer en la carne sota, presionando a la gente, regalando a la gente, chantajeando a la gente, usurpando a la gente, manipulando a la gente y obligándole a venir a ese lugar, a congregarse. Pero entre comillas vive igual que el mundo, con las mismas fiestas paganas y mundanas. Pero una iglesia que se maneja la voluntad de Dios sin el querer como el hacer del Espíritu, los ministerios son fuertes, porque ellos dependen al 100% de Dios. Ellos aprenden a usar las armas espirituales, aprenden a enfrentar con armas espirituales y saber con quién están luchando, no con carne ni sangre, sino espiritual. Entonces, una iglesia que enseña la palabra, los ministerios son fuertes en el espíritu.
Y al mismo tiempo son ganadores de almas, pero siempre en el Espíritu. Como les digo, no con estrategias humanas. ¿Quién hace crecer la iglesia? Solamente Dios. ¿Quién pone el querer como el hacer? Dios. Solamente Dios, para que las almas vayan. Solamente Dios, nadie más. Y a veces uno se desespera. Por ejemplo, cuando uno llega a Cristo, dice: Señor, ¿por qué yo llegué a Cristo y mis hermanos están en el pecado? ¿Por qué mis hermanos no quieren nada de ti, Señor? Espera el momento, el Señor está trabajando en su momento, les va a cortar las ataduras y van a llegar ahí. ¿Pero quién lo va a hacer? Dios. Amén. No nosotros, porque ¿cuántos de ustedes y nosotros nos hemos metido en problemas? Por obligar a tal hermano que no es espiritual, que es tu hermano carnal. ¿Sabes qué, carnal? Vamos a la iglesia, yo voy a ir. No, ¿sabes? Yo no quiero nada. Sí. Pero es que vamos, y ya terminaste a guantazos y a insultos y enojado, Así es. porque tú quisiste obligarlo. No es obligando, es orando y ayunando y diciéndole a Dios que ponga el querer como el hacer en él, para que venga y reciba a Dios y busque de Dios. Eso es restaurar el querer como el hacer, para que las almas lleguen a la iglesia. Y en el caso del pastor o el ministro, ayunar y orar y pidiéndole a Dios por cada alma que sea tocada por Dios. Porque nosotros, ¿qué hacemos? Solamente predicamos, solamente enseñamos. ¿Y qué? Hablar, repetir la palabra que está aquí. ¿Qué repetir? Que está escrita, yo la hablo. Que está la enseñanza, yo la enseño. Pero yo no lo hago. Yo soy un instrumento en las manos de Dios. Entonces, eso se olvida. En la iglesia está el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo hace sus vasos limpios. Apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores y maestros. Y a los diáconos, a todos los siervos. Y ellos dan una palabra que está aquí, pero el que va a hacer el cambio, el que va a tocar el alma, el que va a transformar, va a ser la palabra de Dios. Así es. Por eso lo que nos debemos de preocupar es porque la presencia de Dios esté con nosotros, porque la presencia del Espíritu Santo esté en cada culto, porque la presencia de Dios se manifieste. Amén. ¿Y cómo se va a manifestar Él? En un lugar donde se está predicando en santidad, apartado del mundo. Amén. Ser radical, Gloria a Dios. vivir como Dios Aleluya. quiere, con temor y temblor y reverencia. Santo. Pero el querer como el hacer lo va a hacer Dios. Amén. Nadie más. Así es. Ese es restaurar el querer como el hacer en los hijos de Dios, que es el único que lo hace, es Dios, en amor y por amor. No obligando, no presionando, no amenazando, no intimidando. Ven, o vienes o vienes. No, es con paciencia, con sabiduría y con amor. Por eso aquí Jesús les dijo: a ustedes me siguen por el pan y porque comen, pero si yo no les doy de comer y no les doy pan, no quieren nada de mí. Así es. Son carnales, en pocas palabras. No se han convencido, no me reconocen, no saben que yo los crié y los formé. Así es. Pero eso sucedía con los fariseos, con los doctores de la ley. Tenían al Señor Jesucristo y no podían verlo, ni entenderlo, porque los fariseos y todos ellos seguían con métodos carnales en la carne. Las cosas espirituales son para espirituales y en el espíritu. Por eso es muy importante saber que nosotros tenemos que entender que el único crecimiento que lo va a hacer de la iglesia, de las almas, es Dios. No con las estrategias carnales, ni emocionales, ni credenciales, ni papeles, nada de eso. Porque puedes tener eso y también es importante, pero lo más fundamental es que tú tengas a Cristo. Y si no tienes a Cristo, de nada sirve que tengas tantas credenciales y títulos. Así es. ¿Por qué? Porque como decía el apóstol Pablo, cuando él relata su conversión, cuando él defiende su ministerio, dice: yo tengo las marcas de Cristo. Así es. Él tenía las marcas de Cristo. Entonces, tenemos que entender, iglesia, que la obra la hace crecer Dios, que Él pone el querer como el hacer. Por eso, restaurar el querer como el hacer en su pueblo, en su iglesia, solamente lo hace Cristo, nadie más. Ninguna estrategia carnal y humana lo va a hacer. Ahora vamos a ver
¿Qué nos dice la palabra de Dios? En el 51. Dice San Juan, capítulo 6, versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo. ¿Sí? Entonces, es muy importante que el pan, la palabra, solamente nos las da Dios y el querer como el hacer. Nadie más. Y en el 71, versículo 71 dice, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era de los 12. Pero vamos a ver ahora 1 Corintios capítulo 3, versículo 6 al 14. Primera de Corintios capítulo 3, versículo del 6 al 14. Primera de Corintios capítulo 3, versículo del 6 al 14. Dice la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 6, versículo del 6 al 14. 3, ¿no? Ajá. Primera de Corintios capítulo 3, del 6 al 14. Dice la palabra de Dios. Yo planté, de plantar. Amén. Yo regué, yo rego, de regar. Pero el que da el crecimiento, el crecimiento lo ha dado Dios. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces, aquí está bien claro. ¿Quién da el crecimiento? Dios. Nadie más. ¿Sí? No ese artista que trajeron y que le pagaron tanto, que jaló mucha gente. Ajá. No ese campamento que fue allá por African Safari, vieron los animales, pero ni uno se convirtió a Cristo. No es aquel... cuando se trajeron ese payaso a esa iglesia, según para traer jóvenes y niños, que ninguno se convirtió. Y nomás gastaron en ese payaso y le pagaron. No es esa membresía, esa playera que te hicieron y que hasta le pintaron tu nombre, para que te enamoraras de esa iglesia ahí, pero la playera se rompió y no te gustó y te saliste después de ese lugar. Entonces, hacer las cosas obligando el querer como el hacer a la gente, lo que hace es que gastes dinero y no crezca por nada esa iglesia. Porque estás haciendo con métodos carnales. Estás imponiendo el querer como el hacer para que vayan a la fuerza. Y así no. Solamente es el crecimiento, lo va a dar el querer como el hacer y la voluntad de Dios en tu ministerio y en la iglesia. Nadie más. Y cuando eso hacemos no gastamos dinero. Más bien, doblamos rodilla, morimos a la carne en el sentido de ayunar y en el sentido de orar, y el Señor va a poner como el hacer para que tu esposo venga a la iglesia. Y si el esposo ya está en la iglesia, para que su esposa venga a la iglesia. Amén. Y si el esposo y la esposa ya están en la iglesia, para que sus hijos vengan a la iglesia. Amén. Y para que vengan sus padres a la iglesia. Y Gloria para que vengan sus suegros a la iglesia o sus suegras. Entonces, el querer como el hacer lo va a hacer Dios. Por eso dice que el crecimiento solamente lo da Dios, no un método humano, no el acarreo de traer gente de un lugar a otro para pantallar que hay mucha gente. Esa es una falsa unidad. Y en la actualidad, muchos pastores y pastoras fueron enseñadas con esos métodos viejos, con esos métodos políticos, porque ¿qué hace un partido político cuando va a llegar a un lugar? Invita a los demás o hacen alianza para verse muchos y ganar votos para ganar en la política. Y en la iglesia hay ese mismo método, el acarreo. Tráete esas almas para acá, pastor. Vamos a abrir esta iglesia. Hoy tú también tráete esas de allá tuyas y tráelas para acá. Y hasta dicen tuyas, no son de ellos. Pero dicen, tráete esos de allá para acá. Y aparenta ahí que es grande y muchedumbre.
Pero de ahí, si viene Dios, quizás más uno se salva. Ajá. Y al otro día, después de que se abrió esa iglesia, no hay nadie. Nadie. Porque fue método carnalote, carnal. El querer como el hacer carnal, Sí. no espiritual, me está revelando Dios ahorita. El querer espiritual, el querer y el hacer debe ser espiritual viniendo del Espíritu Santo, para que la iglesia crezca conforme a la voluntad de Dios. Y el querer como el hacer carnal, gastará dinero y estrategias y fuerzas, pero no crecerá. Porque la obra no es así como se hace, sino la obra solamente la encarga Dios, da los ministerios, unge Él, y Él hace el único que da el crecimiento. Y vamos a ver ahora, vimos en el 6, ¿verdad? Sí. Primera de Corintios 3:6. Bueno. Hasta el 14, ¿no? Ahora en el 12, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Sí. Y no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Cristo. ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, en pocas palabras, cuando nosotros somos de Cristo, somos guiados por el Espíritu Santo, tenemos la mente de Cristo, y solamente es ayunar y orar y predicar la doctrina tal y como está escrita, sin aumentarle ni quitarle, para que de esa manera Dios toque corazones y estar lleno y en santidad, lleno del Espíritu Santo y en santidad, apartado de todo lo terrenal y todas las fiestas paganas. Esa es la forma como Dios va a crecer tu ministerio. Solamente Dios, ninguna estrategia humana, ninguna publicidad humana, ninguna agenda humana, Así es. ninguna que te quiera decir, te voy a cobrar tanto y te voy a enseñar cómo hacer crecer la iglesia de Dios que te encargó Dios. Mentira. Así Ese es. es negocio. Ese es negociante del Evangelio. El único que nos enseña cómo va a crecer la iglesia, cómo lo va a hacer, es el Espíritu Santo. Amén. Porque Él es el autor y dueño, nadie más. Amén. Vamos a ver ahora la palabra de Dios en San Juan 3:8-21. En San Juan 3:8, vamos a ver. San Juan capítulo 3 versículo 8. Dice la palabra de Dios. En San Juan capítulo 3 versículo 8. Fíjate, aquí está más que claro, más que claro. Estamos viendo la restauración del querer como al hacer en los hijos de Dios. El viento. Sabemos que cuando salimos a la calle vemos que un árbol se está moviendo las hojas y el otro también. Bueno, vemos las hojas, vemos las señales, pero no vemos el viento. No. No lo vemos, ¿verdad? Dice, el viento sopla de donde sopla de donde quiere y oye su sonido, Sí. mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Ajá. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Sí? Entonces, a veces pensamos que no está pasando nada, que estamos orando y ayunando, quizás ni se acordó Dios, ni escuchó mi oración, que quiero que mis hermanos en la carne, que todavía no son hijos de Dios, vengan. Y pensamos y a veces nos desesperamos. Y es normal porque somos humanos, somos Así carne. es. Ya llevamos orando 1 año, 2 años y pues nomás no vemos. Y ya está a punto de mover la mano y tocar y poner el querer como al hacer en Rosita. Y no, ya se detuvo la oración, lo iba a hacer hoy, mañana, y ya hoy se paró, ya. ¿Ya no ahora? Ese es el problema de nosotros los cristianos, los hijos de Dios, que el Señor también ahí, ¿qué pasa? Ahí nos prepara en fe, nos prepara en paciencia. Sí, así es. Y nos ayuda a entender que son procesos, son tiempos. Amén. Pero que en el tiempo menos esperado ya lo ves ahí en la iglesia. ¿Por qué? Porque Él pone el querer como el hacer, no como nosotros. O vas. No, pues más que los pleitos, discusiones, porque uno quiere ayudarle a Dios. No, pues no. No puedes, y eso es lo que pasa con los que hacen la obra en la carne, en el querer como al hacer carnal, de que quieren ayudarle a Dios. No, pues no.
y gastan dinero, ponen estrategias, regalan tanto, hacen tantas cosas, pero nada les funciona porque no es así. Las cosas solamente las va a hacer crecer Dios. Amén. Como dice aquí, como el viento que no sabemos a dónde va ni a dónde viene, solamente escuchamos el sonido, pero de que está Dios trabajando, también está trabajando con nosotros. Y vamos a ver qué dice. Bueno, ahora vamos a ver San Lucas capítulo 9, 23. Lucas. Sí. Vamos a ver Lucas capítulo 9. 23. Ajá. Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas capítulo 9, versículo 23. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ahí está más que claro. Dice la Escritura, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lo que cuesta entender que para seguir a Dios tiene un precio, negarse a sí mismo, ¿verdad? Sí. Entonces, el negarse a sí mismo, ¿quién va a poner eso? Dios también. Por ejemplo, el Señor nos llama, pero también Él, a través de la gente que ora por nosotros, va a decir, yo quiero que mi familia tenga esto, suceda esto. ¿Y quién va a poner como al hacer? Dios. Nada más es Dios, nosotros no lo podemos ayudar, porque siempre cuando nosotros queremos hacer las cosas en la carne, queremos hacer en la carne, nos metemos en problemas. Sí. Es que estamos queriendo ayudar a Dios. Eso es lo que a través de los años hemos aprendido, que en lugar de ayudar a Dios es mejor dejar que Dios obre, porque Él va a poner querer como al hacer, de negarse a sí mismo para aborrecer el mundo. Y pues ahora sí quiero recibirte, Señor Jesucristo. Pero ¿quién lo va a poner a hacer? Dios, no, nada más Dios. Entonces, la restauración del querer como el hacer espiritual en los hijos de Dios solamente lo hace Dios. Ninguna estrategia humana, solamente Cristo. Entonces, nosotros nomás tenemos que enseñar, predicar, y Dios va a hacer su parte, ¿sí? Ahora vamos a ver el 23, leímos el 23, ¿no? Sí. Uh-huh. En el 24, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa mía, éste la salvará. Ajá. Y el enemigo siempre nos enseña lo contrario, que cuando nosotros venimos a Cristo, ahí ya no tenemos libertad. Ya Que no cuando venimos a Cristo, ahí ya no somos dueños de nosotros mismos. Que cuando nosotros venimos a Cristo ya no podemos nosotros tener dinero. No, ya no. Cuando nosotros venimos a Cristo ya no podemos nosotros estudiar más, porque Dios ya viene. Trampas del enemigo. Que cuando nosotros ya tenemos a Cristo no debemos de participar en la política ni defendernos, sino dejar que ellos nos hagan lo que quieran con nosotros. Mentiras del diablo. Dios nos levantó para establecer el reino con violencia y defendernos. ¿Quién manda a quién? Los hijos de Dios a los hijos del diablo. Defendernos en el trabajo, en el estudio, con argumentos, con pruebas. Nunca debemos de que el enemigo use a los suyos, que no son de Dios, para que ellos vengan a querer como el hacer, a ponerlo en nosotros. No, por eso no. el Señor nos lo dijo. Mejor ellos que se conviertan a ti y tú no a ellos. Es decir, el querer como el hacer que está Dios en nosotros, los debemos de hablar a través de la palabra, porque la palabra no regresa vacía. Ahorita el Espíritu Santo me está trayendo esa parte de la porción de la palabra. Dice que cuando nosotros hablamos, la palabra de Dios no va a regresar vacía. Por eso es muy importante. ¿Y quién va a poner el querer como el hacer? Dios, cuando cae en buena tierra. Porque también el enemigo está al acecho. Cuando tú ya le vas a estar aplicando la palabra de Dios, como sabe el diablo que esa alma está escuchando la palabra, va a venir el querer como el hacer de Dios en esa alma y familia para recibir a Cristo. Pues el enemigo lo que hace es arrebatarle esa palabra, quitarle esa palabra, robarle esa palabra para que no caiga el querer como el hacer de Dios en esa alma. Entonces el Señor me está hablando ahorita de la guerra del querer como el hacer.
Hay una guerra espiritual, una lucha espiritual. Porque ahora nosotros que tenemos a Cristo, tenemos el querer como el hacer espiritual de Cristo. Pero los que son del mundo, los que siguen una religión, tienen el querer como el hacer ¿de quién? Del enemigo. Porque él a través de malos pensamientos los manipula, les engaña y se están agarrando de la greña y peleando y lo ven normal. Porque ellos no saben quién es su enemigo. Y el diablo nomás se ríe y se burla. Y los hace pelear a la hora que quiere y cuando quiere. Cuando no conocíamos a Dios, no sabíamos que existía. Muchos no sabían, yo sí sabía, otros no, otros lo ignoraban, otros no le daban importancia. Pero si decíamos, si existe la oscuridad, existe la luz. Si existe el bien, existe el mal. Así hablábamos, así decíamos, porque no conocíamos la verdad, no conocíamos la palabra. Y el diablo llegaba, peléate con tu hermano, peléate con tu hermano. Y ahí estás de obediente, obedeciendo al diablo. Y él se burlaba, ay, ya los hice pelear, ay, ya se los divorció, ya separó ese matrimonio, ya lo destruyó. Él ponía el querer como al hacer con engaños. A nosotros. Ahora nosotros tenemos que saber que Él ya no tiene poder ni autoridad en nosotros, porque somos propiedad y sellados del Espíritu Santo. Así es. Y por el Espíritu Santo y para el Espíritu Santo vivimos y existimos. Sí, amén. Entonces, la restauración de todas las cosas, de la visión y reunir todas las cosas en Cristo, que hoy nos ha traído el mensaje de la restauración del querer como el hacer de Dios en los hijos suyos. ¿Quién lo va a hacer crecer la obra? Cristo. ¿Quién va a traer las almas a la iglesia? Cristo. ¿Quién las va a asignar de un lugar a otro? Cristo. Así es que nosotros nomás tenemos que predicar y enseñar. Sí, amén. Y eso es hacerlo en el Espíritu. Amén. Como es. Y los que la están haciendo en la carne, pues traen payasos, traen comida, traen regalos, traen vendimias, membresías, credenciales, recomendaciones, amiguismos, pero Dios ni los conoce. Y están gasta y gasta y gasta dinero, y la iglesia, aunque aparentemente creció porque trajeron un artista, le pegaron tanto, pero no está Dios ahí porque están métodos carnales y seguirán manteniendo eso. Entonces la restauración del querer como el hacer tiene que entenderse que se predica a Cristo y Él da el crecimiento a la visión apostólica, a la congregación y a las demás iglesias, Cristo. Él les multiplica. Solamente Él, por en amor y en amor. Sí, amén. Porque Él las conoce. Él las Sí, llamó, amén. Él las llamó, las escogió y Él las selló con su Santo Espíritu. Entonces esa es la forma. Ese se llama restauración. Que para que la iglesia crezca tenemos que dejar que el Espíritu Santo fluya y Él haga como Él quiere, a su voluntad. Amén. Y nosotros no ayudarle. Así es. Porque cuando le ayudamos estamos haciendo las cosas en la carne sota. Esa es la palabra que nos trajo Dios, paz de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ver en Éxodo